Comenzamos aquí en Esquina a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Banescayán, que le habla, de saluda. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Pablo Mieres. Gracias por estar aquí en Esquina. ¿Qué tal? Un gusto. Encantado de estar por acá. ¿Siguen pensando desde el Ministerio, usted lo había planteado en algún momento o en varios momentos, que hay que reformular las relaciones laborales en Uruguay? ¿De alguna forma esto está vinculado o no a inversiones que pueden venir por la rigidez del sistema nuestro? Nosotros seguimos pensando que hay que modernizar los mecanismos de negociación colectiva, de consejo de salarios. Lo dijimos desde antes de asumir. Yo creo que este es un buen año para hacerlo, porque es el primero en el que no vamos a tener una ronda amplia de consejo de salarios. Es decir, va a haber una pequeña ronda que se va a abrir en julio en relación a los sectores más afectados, que han quedado en un nuevo periodo puente que termina el 30 de junio. Estamos hablando del turismo, del sector de la cultura, y después está el sector salud, que va a abrir la negociación en octubre. Pero tenemos espacio para, en el ámbito del Consejo Superior Tripartito, explorar y analizar la posibilidad de mejorar, yo diría, la fluidez y la flexibilidad de los mecanismos de negociación colectiva, con el afán de ponerlos al día, de hacerlos más fuertes, de reconocer que hay heterogeneidad dentro de las ramas de actividad y que por lo tanto esas cosas tienen que traducirse por la vía, por ejemplo, de un protocolo que permita establecer reglas generales sobre descuelgues en los casos de empresas que entienden que no pueden cumplir con un laudo acordado en el Consejo de Salarios, y tomar en consideración diferenciaciones regionales de mercado o, no sé si de tamaño, pero sí de rentabilidad de las empresas. Lo que es verdad es que hoy en los consejos de salarios negocian en representación de la rama los sindicatos más fuertes con las empresas más fuertes. Entonces hay que ver cómo articulamos esto. Va a estar arriba de la mesa seguramente en las próximas semanas. O sea, ¿usted ve una especie de injusticia, por así llamarlo, o quizás sea directamente una injusticia, en que negocian los grandes y después los chicos, que les cuesta ya, que es la gran mayoría de las empresas en Uruguay, son 2 empresas chicas, ya les cuesta estar abiertos, encima tienen que aplicar reglas, cumplimiento, hasta normativas de salud ocupacional que son imposibles para ellos? Ese es uno de los problemas. No quiero decir que ocurra en todas las ramas de actividad, pero en algunas existe, y nos parece que es importante asumir que ahí hay un problema y buscarle la solución. Nosotros a priori estamos abiertos a un diálogo con empleadores y trabajadores para encontrar ajustes. Lo dijimos también desde el comienzo. El Consejo de Salarios es un instrumento válido, es un instrumento necesario. La negociación colectiva tripartita está en el Uruguay desde mediados del siglo pasado, por lo tanto hay que continuar esa tradición. Este gobierno ha convocado el Consejo de Salarios por razones excepcionales, pero en definitiva los hemos convocado 2 veces, 8ª y 9ª ronda, y el año que viene será la 10ª ronda, hablando en términos gruesos, ¿no? La cantidad de mesas que se abren. O sea que nadie puede discutir que el Consejo Superior Tripartito ha sido convocado más veces en el 2020 que en todo el periodo 2015-2019. Pero la idea por dónde va, por establecer un mecanismo especial para este tipo de empresas, o sea que no tienen la regla general de los consejos salarios. La idea es, acá hay heterogeneidades que no están bien. Son empresas a veces de 4, 5, 6 empleados máximo, claro. Que no tienen capacidad de cumplimiento. Y ahí el tema es cómo estableces el criterio divisorio, porque es verdad eso, pero también es verdad que hay microempresas que tienen una potencialidad y un nivel de rentabilidad muy alto. En fin, no es fácil establecer criterios generales de digamos, de ¿Y experiencias comparadas hay como para que ustedes se puedan agarrar de algo? Hay cosas. ¿Cuál es la que más les gusta? No, yo no adelanto esto porque me parece que no corresponde, me parece que está bueno sentarnos y conversar. Pero algunas que ha conocido, ¿por dónde van? No, en Europa hay unas cuantas experiencias, también experiencias donde se negocian primero determinados tipos de actividades que tienen que ver con bienes transables y no transables, de manera tal de evitar que unos arrastren a otros, o mejor dicho, generando una dinámica más favorable a la evolución de la economía. Hay mucha cosa para conversar.
También tenemos en la agenda, y va al Parlamento en estos días, un proyecto de ley que lo que busca es levantar la observación de OIT. Hay que recordar que en el 2019 Uruguay fue conminado por la OIT a corregir algunas normas de la negociación colectiva, o sea, de la ley de negociación colectiva, que no estaban alineadas con los convenios de OIT. Esa es una queja del sector empresarial. El gobierno anterior presentó un proyecto de ley en noviembre del 19, después como el gobierno terminó en marzo, quedó sin efecto ese proyecto. ¿Ustedes presentan el mismo o parecido? ¿Qué es lo que le cambian? No, tuvimos varias, son cuestiones más de detalle, de redacción. Pero la esencia es la misma. Pero hubo una comisión que trabajó este tema, liderada por el subsecretario, el doctor Aristi, y donde estaban representados tanto representantes de los empresarios como de los trabajadores, y llegamos a un punto donde probablemente haya insatisfacciones de los dos lados, pero el proyecto de ley va al Parlamento. ¿Y alguna modificación de aquel proyecto de ley importante, no? No, básicamente aquel proyecto de ley se hacía cargo de los problemas. Si se quiere, es más específico, tiene algunas aclaraciones en virtud de algunas observaciones que se habían planteado. Por ejemplo, algunas aclaraciones vinculadas con el tema de la ultraactividad de los convenios. O sea, que permanezcan vigentes hasta tanto... La ultraactividad implicaba, y que es la regla actual, que los beneficios laborales acordados en una ronda salarial continuaban. Bueno, eso está cuestionado por la OIT. Entonces, la regla ahora en el proyecto de ley implica que no hay ultraactividad, salvo que expresamente se mencione que hay una continuidad. Termina el 3 de mayo un convenio, ahí se caen todos los beneficios, salvo que se haya puesto que sigue. En general los beneficios se acuerdan de una ronda a la otra. Entonces, cuando termina esa ronda y empieza la nueva negociación, se mantienen aquellos beneficios laborales que se acuerde que se continúen. Específicamente, si no, no. Exacto. No es como es ahora, que siguen vigentes aunque el convenio no esté vigente. Sí, ese es un ejemplo. Es un ejemplo que vale poner arriba de la mesa, pero la verdad con una idea... Ahí los sindicatos se lo van a poner de punta a todos, ya sabes. Bueno, lo que pasa es que acá hay un veredicto de la Organización Internacional del Trabajo que dice que hay ciertas normas en nuestro derecho que no son acordes a los convenios firmados y ratificados por el Uruguay. ¿Le van a decir que usted es pro patronal o pro empresas con este tipo de No es así, porque en todo caso esa crítica se la tendrían que endilgar a la OIT, cosa que no creo que el PIT-CNT esté dispuesto a enfrentarse con la OIT. Pero yo creo que esto se ha trabajado bien. Obviamente siempre hay algunos alcances, algunas diferencias. Pero usted le va para adelante igual, aunque los sindicatos y nosotros ninguno esté de acuerdo con esto. Tenemos que asegurarnos que el Uruguay deje de estar en una lista de países que violan la normativa laboral internacional, ¿no? Con respecto a nuevas formas de trabajo como las aplicaciones, como lo que son este tipo de relaciones que algunos llaman que es no laboral, no de dependiente, otros dicen que son trabajadores independientes. Hay un reclamo, se han hecho reclamos de cómo regularlas. En el mundo hay distintas experiencias. Uruguay no tiene normativa vinculada a esto. ¿Están pensando en algo? Sí, efectivamente, está bien, es una buena pregunta. Yo diría que las nuevas tecnologías ponen arriba de la mesa desafíos novedosos para el mundo laboral. Acá podemos dar dos ejemplos. Uno, teletrabajo. Teletrabajo que además tuvo un impulso muy fuerte por la pandemia, porque justamente por la modalidad del trabajo a distancia era ideal, desde la casa. Ideal para los tiempos en donde la proximidad física era un problema. O sea que ahí hubo un proyecto de ley de la senadora Carmen Sanguinetti que se discutió en el Parlamento, nosotros hicimos aporte, finalmente se aprobó y hace un mes más o menos nosotros dictamos un decreto que reglamenta el teletrabajo. Ese es un ejemplo de cómo el mundo va avanzando y va generando modalidades nuevas de relación laboral. Y en el mismo sentido, por el avance de las tecnologías digitales, tenemos delante un fenómeno que está proliferando, que hoy está bastante focalizado en dos tipos de actividad. Una, en el transporte de pasajeros.
a través de lo que genéricamente se utiliza el nombre de una de las empresas, pero que es uno llama Uber, vamos a la una propaganda, aplicación, ahí está, uno llama a una aplicación y viene un auto de un chofer que te particular. traslada, exactamente. Y el otro es el de delivery de alimentos fundamentalmente, Ahí pero no hacemos propaganda a nadie porque son unos cuantos. son unos cuantos y además se va extendiendo, porque ya no es solo de alimentos, también puede ser de otro tipo de productos. Y todo indica Las que... motitos que andan para todos lados. Exactamente. Entonces, todo indica que estas cosas van a proliferar, porque el mundo permite hoy el uso de las tecnologías cada vez para más cosas. Entonces, en este caso de los trabajadores por aplicaciones, llamémosle, nosotros entendemos que llegó la hora de establecer algunas regulaciones, sin entrar en ese debate que tú bien planteabas, que tiene que ver sobre la discusión acerca de la naturaleza jurídica de la relación. Si son empleados o independientes. Sí, porque hay de los dos tipos. Hay gente que son dependientes de una empresa que opera a través de una aplicación, y hay otros que no, que contratan, que tienen una modalidad de empresa unipersonal. Y ese debate es un debate complejo. Nosotros preferimos avanzar de una manera más directa sobre, eso sí, sea cual sea la modalidad de relación laboral, que haya ciertas protecciones mínimas. Por ejemplo, que tienen que ver con salud y seguridad, que tiene que ver con garantías de descanso, de tiempos, de lugares donde uno puede descansar, de criterios de evaluación. O sea, ¿cómo te evalúan a ti en tu trabajo? Bueno, eso debería estar disponible, porque que no sea una suerte de algoritmo y que nadie conoce. Bueno, ese tipo de cosas queremos dar garantías. ¿Y obviamente podría evaluarse el trabajo desde el exterior como ocurre ahora o tiene que ser a nivel nacional? Eso es independiente. Por eso digo, no es el problema. El tema es que quede claro dónde. Nosotros no nos metemos en el formato, pero sí en la certeza de que los derechos de los trabajadores, por aplicaciones en este caso, tienen que ser cubiertos y protegidos. Pero una computadora no podría evaluar como pasa ahora. Eso no, una computadora puede evaluar, pero yo tengo que saber cuáles son los criterios. Tiene que haber una transparencia en los criterios de evaluación. Entonces, ese es un asunto que es parte estamos trabajando. También todavía no está todavía jornadas pronto y todo ese tipo de detalles. También tiempos de trabajo, etcétera, ¿no? O sea, se va a regular todo. Lo único que no va a aclarar esa ley es si son dependientes o independientes. No quiero, por las dudas, exagerar que sea lo único que no. Digo, va a haber un avance en lo que nosotros creemos que deben ser las protecciones de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores, independientemente de la modalidad de relación laboral. También incluirá multas y demás para las empresas incumplidoras, aunque sean internacionales. Y sí, obviamente, si hay incumplimientos en la normativa, obviamente la inspección de trabajo tiene que, una vez que exista la norma, tiene que controlar. Incluso aún sin existir la norma, hay cosas que nosotros tenemos que controlar igual, ¿no? Porque ¿Se les va a exigir a esas empresas garantías? Porque a veces son empresas que están en el exterior que no tienen nada acá ni en una oficina. No está incluido en el proyecto. Todavía no hay proyecto. En el borrador no hemos entrado en ese tema, pero es un tema que hay que analizar, por supuesto, ¿no? Porque una de las cosas que reclaman nuestros trabajadores es que no tienen a nadie acá, no hay referencia, no hay donde, entre comillas, agarrarlos. No, eso... Yo creo que en realidad con respecto a las principales operadoras de este tipo existen acá. Existen, tienen representantes. Son algunas entonces que están en esa tienen dirección, puede haber algunas que sean golondrinas, digamos, y en esas hay que preocuparse, pero en general no tenemos un problema de ese tipo, ¿no? En general, todas las empresas que están vinculadas a este tipo de negocio, que además es un negocio absolutamente legítimo y valioso, porque por algo han crecido, porque están ofreciendo un servicio que de alguna manera es necesario y es útil, y probablemente lo hacen en condiciones que son mejores que otras. Bueno, hay que asumir que el mundo avanza y avanza de maneras a veces inesperadas, y lo que sí no puede quedarse atrás es la protección del derecho laboral, ¿no? ¿Para redactarlo va a convocar a las empresas y a los trabajadores? Estamos trabajando por ahora a nivel de especialistas dentro del Ministerio, pero yo no descarto algún tipo de intercambio. Todavía no podemos hablar de que tenemos un proyecto de ley para presentar, que estamos trabajando. La idea es presentarlo este año, el proyecto de ley. Sí, sin duda. O sea, no pasa 2022. Exacto. ¿Lo invito a una pausa? ¿Cómo no?
Continúas a partir de misma en Quién es Quién con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Pablo Mieres. Le recordamos como siempre, horario principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas, 1 de la tarde en Canal 5. Pausa y continuamos en Quién es Quién.